Por el saludo, mi nombre es Jonathan Andrés Carvajal Tovar, soy estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal, SEAD Florencia. A continuación haré el video de sustentación del curso Física General de la tarea denominada Cinemática en Física. Bueno, como nos decía el- en el primer punto, en el primer ejercicio, aquí le voy a compartir pantalla. En el primer ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos interactuar con un simulador en línea, pues en el cual aquí mediante a través de la guía nos dejan el enlace. Aquí encontramos una imagen relacionada a lo que es la simulación. Es que nos dice que tenemos que identificar en el simulador los elementos que nos permiten identificar y ajustar los valores iniciales de las variables, posición inicial, velocidad inicial y aceleración a través de un deslizador. Aquí pues nos muestra la figura número 2 que son los deslizadores, figura número 3 que son los botones de ejecución, y la figura número 4 que es el cronómetro. Entonces, ya cuando nosotros hacemos esa simulación, esto nos permite exportar los datos que nos arroja esa simulación, la cual se ve reflejada en una tabla Excel con unos valores los cuales ya les voy a mostrar a continuación. Entonces, pues como nos dice el botón de exportar datos descarga un archivo de los datos del resultado de simulación. Entonces aquí nos sigue mostrando los pasos para lograr esa simulación. Dice, ajuste los deslizadores de los valores de posición inicial, velocidad inicial y aceleración según los datos indicados a continuación. Aquí como ya se logró hacer la simulación, lo que hago es pegar una captura de pantalla de la simulación en donde utilicé, como lo pedía la guía, el último dígito de mi número de documento que es terminado en 2 y el otro dígito pues era variable, era el que nosotros quisiéramos poner, en ese caso pues puse 4. Entonces acá está la captura de pantalla de esa simulación. Hice una segunda captura de pantalla en donde nos pedía que realizáramos la instrucción interior cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a cero. El valor de la aceleración en la simulación pasada pues era 0/0 y en este pues ya lo cambié a un 4,1 metros por segundo al cuadrado. En el paso 3 pues encontramos ya los archivos que son las tablas que nos arrojó en el Excel, son prácticamente como los resultados de la simulación que nos dio pues al exportar los datos. Aquí tenemos la tabla número 1, tenemos la tabla número 2, todos con sus datos especificados. Aquí en el punto número 4 nos dice que debemos realizar unas gráficas de posición en función de tiempo para cada tabla. Es realizar una gráfica de velocidad en función de tiempo y realizar una gráfica en aceleración a función de tiempo. Aquí encontrarán, como pueden observar, adjunté también las gráficas, que estas las pude obtener también a través del Excel. Encontramos las gráficas con sus debidas ecuaciones. Y como por último, nos dice que debemos interpretar los resultados. Entonces, pues según los resultados de las gráficas, nos dice que en las primeras gráficas las líneas de tendencia son lineales. Como la velocidad es la misma, la aceleración también es la misma. No ocurre ningún cambio en la velocidad de la motocicleta. Hacemos el mismo proceso cuando la aceleración es diferente a cero, ya que si ocurre cambio en la velocidad, si ocurre cambio en esta velocidad, en este gráfico se genera una parábola ya que la aceleración aumenta
la velocidad también aumenta. Y como es una parábola, la línea de tiempo no es recta, sino que es polinómica. Ahí encontramos el análisis de las gráficas. Y por último nos dice en el video de sustentación que debemos responder las preguntas que encontramos en la guía. Aquí tenemos la primera pregunta. Para diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme altamente acelerado a partir de las gráficas de movimiento, se debe observar cómo se comportan las variables de posición, velocidad y aceleración en cada caso. La otra pregunta es, cuando la aceleración es cero, significa que no hay cambio en la velocidad del objeto con tiempo. En este caso, el objeto se mueve en velocidad constante o permanece en reposo si inicialmente estaba detenido. Esto implica un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad no varía y se manifiesta fija en cualquier instante de tiempo. La última pregunta que encontramos nos dice, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Pues la respuesta es, el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo representa el desplazamiento del objeto en el intervalo de tiempo considerado. Explicación, la velocidad es la tasa de cambio de la posición en función de tiempo, es decir, que tan rápido se desplaza un objeto al integrar la velocidad con respecto al tiempo o al calcular el área bajo la curva en una gráfica. Tenemos el desplazamiento del objeto, que es el cambio neto de la posición. Casos específicos, velocidad constante. Si la velocidad es constante, la velocidad gráfica versus tiempo sería una línea horizontal y en el área bajo la curva será un rectángulo. El área de este rectángulo es simplemente la velocidad multiplicada por el tiempo, lo que corresponde al desplazamiento. Ya con esto doy por terminado la sustentación del punto número 1. De antemano, muchas gracias por su atención.